Buen día, mi nombre es Elkin Giovanni Martínez Suárez, estudiante de la UNAD, inscrito en el programa de Ingeniería Electrónica. En el siguiente video vamos a presentar cómo se hace un circuito en serie en una protoboard. Entonces necesitamos los siguientes materiales: una batería de 9 voltios, cables conectores, una resistencia, un LED, un potenciómetro y la protoboard. Bueno, para iniciar, cogemos un cable conector y lo ponemos en la fuente de energía en el positivo y la otra punta en cualquier sitio de la protoboard. Como segundo paso, colocamos el potenciómetro. Como podemos ver, tiene 3 terminales. Colocamos la primera terminal en la misma hilera, como pueden ver acá. Esta es la hilera donde terminó el cable conector, y la conectamos que quede bien ajustada, ya que el potenciómetro la mayoría de veces no está hecho para utilizarla en la protoboard. Seguimos con la resistencia. La resistencia va en la segunda terminal. Se puede colocar de cualquier forma, ya que no tiene polarización, y la otra punta en cualquier sitio de la protoboard. Seguimos con el bombillo LED. El bombillo LED sí tiene polarización, lo que indica que la patica más larga es el positivo. Entonces, como venimos en el circuito, venimos por el lado positivo, colocamos la pata más larga donde termina la resistencia. Y por último ponemos el cable conector donde terminó la patica del LED, y la otra en la fuente de energía en el negativo. Listo, ya tendríamos armado el circuito en serie en la protoboard. Dejar claro que la resistencia nos sirve para que no haga un cortocircuito o no se nos funda el LED. Entonces, después de esto, el cable rojo siempre es el positivo y el negro el negativo. Entonces ponemos el positivo y el negativo. Listo, entonces ya tenemos el circuito. Vamos a explicar qué función tiene el potenciómetro. El potenciómetro nos sirve para regular la luz del LED, para aumentarla y disminuirla. Como ustedes pueden ver, ahí aumentamos y disminuimos la luz del LED. Esa es la función del potenciómetro. Bueno, esto sería todo de cómo hacer un circuito en serie sobre una protoboard. Vamos a explicar cómo se utilizan los instrumentos de medición en un circuito en serie. En este caso tenemos el multímetro. El multímetro nos sirve para medir resistencia, voltaje y corriente. Entonces vamos a iniciar midiendo la resistencia. Vamos a desconectar el bombillo LED, ya que tiene polarización y nos ocasionaría un inconveniente. Entonces pondríamos este cable conector ya donde termina la resistencia, en la misma fila. Bueno, entonces prendemos el multímetro y lo ponemos en ohmios, que es lo que vale la resistencia, y la vamos a poner en 2 megaohmios, ya que tenemos claro que este potenciómetro tiene una resistencia de 233 kiloohmios. Entonces, para medir la resistencia del potenciómetro, colocamos el positivo en la primera terminal y el negativo en la segunda terminal. Desconectamos la fuente de energía para que no haya ningún inconveniente. Como ustedes pueden ver, ahí la resistencia está en 0, lo que indica el multímetro. Entonces vamos a aumentar el potenciómetro a su menor resistencia, que en este caso sería, que aumentaría todo. Entonces ahí, como pueden ver, lo que dijimos, este potenciómetro tiene una resistencia de 233 kiloohmios. Vamos a tomar la segunda resistencia. Para esto, como la resistencia es muy pequeña, vamos a pasarla a ohmios, que sería en el 200. Ahí sería ohmios.
Entonces ponemos el lado positivo en la primera patica y el negativo en la siguiente. Entonces ahí, como podemos ver, esta resistencia es de 62 ohmios. Bueno, entonces ahí ya mediríamos la resistencia. Ahora continuamos con el voltaje. El voltaje depende de la resistencia que tenga el potenciómetro, de la variable. Entonces vamos a conectar nuevamente la fuente de energía a la protoboard. Listo. Dejamos el potenciómetro en 0, que es donde vamos a tomar la primera medición, y colocamos el lado positivo en la primera terminal y la negativa. Entonces, para este proceso vamos a poner el multímetro en voltios. Vamos a ponerlo en 20, ya que no es mayor los voltios que vamos a ver en este circuito. Entonces, la primera medición la tomamos en el primer terminal del protoboard y en la primera patica de la resistencia. Entonces, cuando el potenciómetro está la variable está en 0, entonces ahí nos da 0.20. Como podemos ver en los cálculos, la primera medición nos da 0.22, pero no nos da exacto porque es una ecuación, una variable hecha, una función matemática. Entonces, para medir el segundo punto, el segundo voltaje, vamos a medir las dos punticas de esta resistencia. En este caso sería el positivo acá y el negativo acá. Como ustedes pueden ver en el multímetro, nos da 6.82, pero como lo dije, no nos da exacto porque fue hecho con una fórmula matemática. Entonces, vamos a tomar esta medición de voltaje con otra variable, que en este caso sería al máximo. Vamos a subirle al potenciómetro, la dejamos en el máximo. Entonces repetimos el proceso. Para el primer voltaje, el primer punto, vamos a poner el lado positivo en el primer terminal del potenciómetro y el negativo en la resistencia. Nos da 8.20. 8.20. Vamos a medir el segundo voltaje. Entonces hacemos el mismo procedimiento. En este caso nos daría, debemos pasarla a 2, ya que la resistencia es muy mínima, entonces para que nos dé más exactamente. Entonces nos da 0.002. 0.002, como se puede ver en las fórmulas que hicimos. Bueno, entonces ya en esto mediríamos los voltajes y pasaríamos a medir la corriente. La corriente se mide, se tiene que abrir el circuito, se puede abrir en cualquier parte, ya que es en serie. Entonces pasamos el multímetro, lo pasamos primero que todo lo pasamos a amperios, ya que la corriente se mide en amperios. Y en esta parte la pasamos a 200 megamperios. Bueno, entonces para medir esto tomamos esta parte del circuito positivo y el siguiente lo medimos en esta patica de la resistencia. Como ustedes pueden ver, nos da 9.99. Entonces así es que se mediría la corriente. Y esto sería todo por el video. Bueno, espero que les sea de mucha ayuda y muchas gracias.